Ok, ahora les explico la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante aplicada a un cuerpo es directamente proporcional al cambio en la cantidad de movimiento. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un objeto y le aplicas muy poquita fuerza, entonces vas a hacer que su movimiento cambie muy poquito si el objeto está en reposo. Si tú le aplicas una fuerza más grande, vas a hacer que cambie más su movimiento, que se mueva más. Mientras más grande sea la fuerza que tú le aplicas a un objeto, al mismo objeto, mayor será el cambio en su cantidad de movimiento, más se moverá. Por ejemplo, aquí, si tú le aplicas una fuerza muy pequeña, F, al coche, se mueve poquito. Si le aplicas una fuerza del doble, se moverá al doble. Matemáticamente esta ley se expresa como FR es igual a M por A. Ahora hay que tener cuidado con esta parte. Y aquí les estoy metiendo un gol. Y más adelante les explico por qué. Simplemente les estoy diciendo que la segunda ley de Newton es FR es M por A, donde FR es la fuerza resultante, M la masa y A la aceleración. Y te estoy comentando aquí que solamente se cumple cuando la masa es constante. Sin embargo, para efectos prácticos, la segunda ley de Newton se cumple aun cuando la masa no es constante, y en realidad esto que te estoy dando es una parte solamente de la segunda ley de Newton, cuando la masa es constante. Por ejemplo, si todos los casos que vamos a tratar serán con masa constante. Si yo empujo una mesa, la mesa no pierde masa. Pero en cambio, si vas al supermercado, tomas un carrito al inicio y le empiezas a poner cosas. En ocasiones me ha tocado ir al supermercado y veo carritos con muchas cosas. Entonces, te apuesto que si le aplicaras al carrito la misma fuerza que al inicio, tal vez ni siquiera lo moverías. En ese caso cambió la masa, sí, sí cambió la masa, porque le fuiste añadiendo más, todo lo que fuiste comprando al carrito. Entonces fue aumentando la masa. ¿Se cumple ahí la segunda ley de Newton? Sí, sí se cumple. Pero esta que te estoy poniendo aquí no. Y más adelante te lo vuelvo a explicar. Ahora, otro caso. Pues es en un cohete. Un cohete, cuando la NASA lanza sus cohetes, pierde masa porque va quemando combustible. Y muchísimo combustible. Y de hecho va tirando las etapas. Entonces va perdiendo masa el cohete. ¿Se cumple la segunda ley de Newton? Sí, sí se cumple. Esta que te estoy dando aquí no, no se cumple. Por eso te estoy diciendo que aquí te metí un gol. Y de hecho, en la gran mayoría de los libros te dicen, esta es la segunda ley de Newton. No, no es cierto. Esta es una parte de la segunda ley de Newton. Una partecita. La mitad de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Ahora, pero para efectos prácticos es la que vamos a manejar en este curso. La fuerza resultante es masa por aceleración. La fuerza resultante, o FR, es la fuerza resultante. Se da en Newton. M es la masa, se da en kilogramo. A es la aceleración, se da en metros sobre segundo al cuadrado. El otro día, en un tema anterior, vimos peso, y el peso se da en Newton. En Newton porque el peso es un tipo de fuerza. Y Newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y me voy, ahora te comparto esta aquí para la segunda ley de Newton. Vean lo que les decía. Tenemos poquita fricción, ¿ok? Y voy a poner que se apliquen suma de valores, no, los valores sí, las masas, la rapidez. ¿Ok? Vean este cuerpo. Le aplico 50 newtons de fuerza. Le voy a poner poca fricción. Ahí ya la empecé a mover. La apliqué y ahí la moví. Y ahí está la cantidad con 150 newtons que apliqué. Se movió poquito.
Si le aplico a este objeto, le aplico 350 newtons ahora, lo suelto, se va a mover más. Esto es la segunda ley de Newton. Si mientras más fuerza aplica un objeto, mayor es el cambio en la cantidad de movimiento. Y voy a hacer esta otra parte para explicarte por qué no es totalmente cierto que lo que te dije, que esa es la segunda ley de Newton. Es parcialmente correcto. La segunda ley de Newton en realidad se expresa como la fuerza resultante es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. Esta D significa cambio y P significa cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. En pocas palabras, la fuerza resultante dice que es directamente proporcional al cambio en la cantidad de movimiento. O sea, la fuerza que aplicada a un cuerpo es directamente proporcional al cambio en la cantidad de movimiento. Mientras más fuerza apliques, más cambia el movimiento del objeto. Pero esta cantidad de movimiento matemáticamente se expresa como la masa multiplicada por la velocidad del objeto. Por lo tanto, esta fuerza resultante que ya moví aquí, déjeme regresar a la ventana anterior. Por lo tanto, la fuerza resultante, Fr, es es el cambio de la masa por la velocidad. Y esto en matemáticas se expresa de dos maneras. Se expresa una. La masa no cambia, pero sí cambia la velocidad con respecto al tiempo, más la velocidad por un cambio en la masa con respecto al tiempo. Ahora observen esta parte, esta de aquí. ¿Qué pasa si la masa no cambia? Si la masa no cambia, entonces el cambio en la masa con respecto al tiempo es cero. Esto tiene que ser igual a cero. O sea que esto es cero. Cuando la masa no cambia, cuando la masa se mantiene constante. Por lo tanto, Fr es igual a la masa por la derivada por el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, más la velocidad por cero, pero la velocidad por cero me da cero. Entonces esto se elimina, es como si eso no apareciera. Este término no apareciera. Pero ahora fíjense, el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, ¿quién es? El cambio en la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, así definimos a la aceleración. ¿Cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo? Esto es la aceleración. Por lo tanto, esta Fr, que se me olvidó ponerle la flechita para indicar que es vector, esta fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por su aceleración. Y esto es lo que en la gran mayoría de los libros les van a decir, esta es la segunda ley de Newton. Totalmente cierto, no. Esto es parcialmente cierto. Esto es una parte de la segunda ley de Newton. Pero la segunda ley de Newton es muy poderosa, es muy potente la expresión, que va mucho más allá que simplemente FR igual a M por A. Vuelvo a repetir, en este curso es lo que manejaremos, que FR es igual a M por A. Pero quiero que quede claro que la segunda ley de Newton es mucho más que eso. Detengo la grabación.